Jueces, capítulo número 11. La serie que hemos estado ya viendo por varios domingos se llama La época de los jueces, derrota y restauración. ¿Por qué? Porque vemos que esto es una constante en la historia del pueblo de Israel, en la época de los jueces, donde dice la misma palabra de Dios ahí, ¿verdad? Que se repite en algunos versículos del libro de los jueces, porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Y no había rey en Israel en ese tiempo. Sin embargo, ¿verdad? Vimos que hubo una decadencia a partir de la muerte de Josué. Josué había retado al pueblo de que eligieran, ¿verdad? Hoy a quién servís. Si a los dioses de los amorreos, a los dioses de los pueblos paganos que estaban cercanos a ellos, o a Jehová de los ejércitos. Y él hace precisamente una afirmación donde dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Y dice la palabra de Dios que mientras Josué, ¿verdad?, estuvo ahí, el pueblo de Israel tenía una actitud correcta hacia Jehová. Sin embargo, hubo una decadencia después de esto. Y la decadencia empezó de una forma gradual. Hemos aprendido que primeramente, ¿verdad?, ellos se inclinaron a adorar a los dioses de los babilonios, a los dioses asirios. Posteriormente a los dioses cananitas, y va en una decadencia, y en cada decadencia iban adoptando más dioses para adorar. Esto nos habla precisamente de una situación inestable espiritual. La época de los jueces más o menos duró 300 años. 300 años en los cuales el pueblo de Israel tenía una inconsistencia. Inconsistencia en compromiso delante de Jehová. Se empezaron a mezclar, ¿verdad?, los varones con mujeres paganas. A su vez, las mujeres los llevaron a idolatrar a los dioses de sus propios pueblos. Y sin embargo, cada vez que esto sucedía, Dios los oprimía o permitía que fueran oprimidos por los pueblos a los dioses, de los dioses a los cuales adoraban. Es decir, si ustedes quieren adorar a esos dioses, van a sentir la opresión de sus pueblos. La realidad es que ha sido una constante que muchos pueblos odian al pueblo de Israel. Y en ese tiempo no era la excepción, porque ellos llegaron a conquistar una tierra que ya les había sido prometida por Dios. Y atravesamos varios jueces. Cada vez que ellos se arrepentían, Dios les mandaba un libertador. La palabra juez tiene más significado como libertador, ¿verdad? Que como alguien que legislara, sino como alguien que aportaba precisamente bajo la dirección de Dios libertad de los pueblos que lo oprimían. Así sucedió con Gedeón, por ejemplo, que es uno de ellos. Pero vemos que en cada una de esas partes ellos se arrepentían, estaban primeramente en una cima de adoración, empezaban a decaer espiritualmente, se arrepentían, Dios los restauraba y esta cima continuaba, pero llegaba a un punto en el cual simplemente se detenía. Podía haber periodos de 40 años de descanso, periodos de 18, periodos de 20 años, según cada etapa en la cual ellos estaban presentándose, y nuevamente había un declive espiritual, y cada vez era mayor. Es decir, la línea, en lugar de venir y permanecer en esta sección, bajaba todavía más, se levantaba, bajaba todavía más, e iba en un declive espiritual tremendo. Tremendo porque nuestro Dios lo compara como a alguien que adultera delante de su Dios, a alguien, ¿verdad?, que fornica con dioses paganos. Hasta llegar precisamente al último tema en el cual vimos acerca de Abimelech, un hombre que por la fuerza y con violencia se hizo señor de Israel. No fue llamado por Dios él la tomó por fuerza, matando a sus 70 medio hermanos. Así que después de la muerte de Abimelech, el cual muere porque una mujer, ¿verdad?, le provee la muerte a través de aventarle una piedra de molino, y no murió inmediatamente, instantáneamente, ¿verdad?, y le dice a uno de sus siervos: mátame tú, no sea que se diga que Abimelech murió en manos de una mujer. Todavía se conservaba, ¿verdad?, en ese aspecto así como machista, soberbio, ¿verdad? Pero muere.
Y entran en escena dos jueces. Dos jueces que en el capítulo número 10 solamente menciona de ellos 5 versículos, los cuales no voy a leer, nada más los estoy mencionando. Vemos que aparecen dos jueces, no se menciona realmente mucho de ellos. Solo el lugar en donde habitaban, uno de ellos era del monte de Efraín, y Efraín empieza a tomar ahí un lugar preponderante en la historia de Israel de los jueces. Y los hijos de Yair, que hace solamente una mención, que 30 hijos de Yair, y estos 30 cabalgaban en asnos. Y estos, ¿verdad?, estaban como señores de algunas aldeas. Ahí dice ciudades, en realidad podemos decir que eran aldeas, ¿verdad?, que se formaron también a lo largo de la región de Galaad. Así que podemos notar a lo largo de la historia de los jueces un decaimiento cada vez mayor. En esa línea en la cual acabo de mencionar, en la cual Dios lo restauraba, pero su estado de decadencia era peor cada vez más, cada vez que caían. Era un tiempo de estancamiento espiritual, una inclinación a la idolatría muy marcada, y cada vez era más la obstinación en el corazón de los israelitas. Parecía que mientras se alejaban más de la época de Josué, las generaciones nuevas iban en un decaimiento espiritual. Prácticamente adoptaron a todos los dioses de sus enemigos. Quizás podríamos pensar que los israelitas deberían haber aprendido la lección, porque cada vez, ¿verdad?, que ellos caían en opresión de sus enemigos, pues era una llamada de atención de Dios. Pero sin embargo, ¿verdad?, en realidad nuestro Dios en su paciencia y en su misericordia, y además porque era el pueblo elegido, y Dios tenía y ha tenido siempre un propósito en su mente, ¿verdad?, ya un plan prediseñado para qué ocupar el pueblo de Israel, y uno de los planes, ¿verdad?, de gracia es traer a nuestro Señor Jesucristo a través precisamente de ese pueblo. Nuestro Dios los apoyaba cada vez que ellos mostraban un signo de arrepentimiento. Sin embargo, después de 43 años, que fue el tiempo en el que los jueces de Tola y Yair juzgaron a Israel, los hombres que habían experimentado el mal gobierno de Abimelech, porque eso es lo que hablamos la semana pasada acerca del mal gobierno de Abimelech, 3 años reinó sobre Israel y era un mal gobernante. De hecho, quienes lo habían apoyado, después le dieron la espada e intentaron matarlo, y prácticamente lo llevaron a la guerra. Y veíamos cómo Abimelech se defendió, cómo en realidad iba, ¿verdad?, en una línea recta a la victoria, y solamente por la provisión de Dios y a través precisamente de esa mujer que estaba en una torre, la cual Abimelech quería destruir, le deja caer esta piedra y entonces se acaba su señorío. Este mal gobierno de Abimelech y el maltrato que les daban sus enemigos endurecían su corazón y clamaban a los dioses de todas las naciones vecinas. Clamaban a los dioses de todas las naciones vecinas. Y esto tuvo una respuesta de parte de Dios. La respuesta de Dios no se hizo esperar. Y en el capítulo precisamente número 10, nos menciona, voy a mencionar de forma muy resumida lo que sucedió. Tuvieron que pasar 18 años de tribulación por causa de los amonitas y de los filisteos. Es interesante que cuando los corazones de los israelitas decidían servir a otros dioses, terminaban sirviendo a las naciones paganas cuyos dioses adoraban. La aflicción por la que pasaban se volvió desesperante. La angustia llegó a sus corazones y sólo así voltean hacia Dios, buscando una respuesta de Dios. Ya prácticamente parece que no es un arrepentimiento genuino, sino una exigencia de parte de Dios por saberse el pueblo elegido. Y a veces incluso en el corazón de los cristianos puede llegar a pensarse esto. He oído afirmaciones, no en nuestra iglesia, pero sí he oído afirmaciones de personas que a veces se dicen ser cristianos, ¿verdad? Y se identifican como las princesas o los príncipes del verdadero Rey Celestial. Hacen afirmaciones de que toda bendición debería llegar a ellos sin considerar primeramente su conducta, primeramente, ¿verdad?, su andar y la obediencia que Dios demanda de sus vidas. Y esto precisamente es lo que ocurre a veces en los corazones, porque hay un corazón soberbio. Así que el pueblo de Israel, atribulados por esta situación, toma la decisión de enfrentarlos.
En realidad, el pueblo de Israel no clama por Dios en primera instancia, sino deciden enfrentar a los filisteos, ¿verdad? Y a los amonitas. Pero aquí surge algo. Ellos se preguntan unos a otros quiénes los van a liderar o quién los va a liderar. Ahí en ese vacío, ¿verdad?, de jefatura, de liderazgo, ellos no saben quién los va a liderar. Observen conmigo en Jueces 10, 17 y 18 esta situación. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel, obviamente para defenderse, y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos será caudillo sobre todos los que habitaban en Galaad, refiriéndose precisamente a las tribus del norte del pueblo de Israel. Recuerden que eran 12 tribus. Así que aquí podemos ver que hay una situación, ¿verdad? Hay un vacío de liderazgo. El día de hoy, hermanos, aprenderemos la clase de líder que era Jefté, o que fue Jefté. La palabra o el nombre Jefté significa lo siguiente: el que da la salida. El que da la salida. Normalmente los nombres hebreos tienen un significado, y en este caso Jefté significa el que da la salida. Y su historia se encuentra en Jueces capítulo número 11 al 12, 7. No lo vamos a leer por cuestión precisamente también de llevar más dinámica y aprender lo esencial. Voy a dar solamente algunos textos, pero ustedes léanlo en su casa. Jefté, ¿quién es este Jefté? Bueno, el versículo número 1 al versículo número 3 dice así: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, es decir, los rechazaron, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, indignos, que en realidad cuando se habla acerca de ociosos se puede traducir también como indignos o como bandoleros, los cuales salían con él. La identificación de ociosos se les daba porque no tenían una tierra, una herencia, algo en lo cual ellos pudiesen trabajar, simplemente andaban deambulando en las regiones, pero en realidad eran gente bandolera. Ahora, ¿cuál era la personalidad de Jefté? Y el punto número 1, como líder, vamos a analizar cuál es su personalidad. Su personalidad. Su personalidad era la de un líder, observen. No solo se identifica como un hombre valeroso, ya vieron en el versículo número 1, que dice que era un hombre esforzado y valeroso. Entonces él era un hombre valeroso y esforzado. Su carácter lo identifica como alguien que no se daba por vencido, porque una persona esforzada es alguien que simplemente a través de las pruebas no se va a doblar. Era una prueba muy grande el hecho de que no lo reconociesen como parte de la familia, porque precisamente era hijo de otra mujer, de la familia de Galaad. Así que no lo reconocen y simplemente lo rechazan y le dicen: tú no vas a recibir herencia, mejor vete. Y él se va de esa tierra. Se va a una tierra a la cual se le conoce como Tob. Ahorita vamos a ver dónde está precisamente geográficamente, o se cree que está geográficamente esa tierra. A pesar de sufrir la oposición de su propia familia, lo expulsaron con el fin de que no tuviera herencia. Así que se convirtió en un líder ¿de qué? De forajidos. Se convirtió en un líder de forajidos, en un líder, ¿verdad?, de personas que se dedicaban quizás al asalto, quizás a otra cosa. En realidad, él debió de haber creado fama, porque si no, no lo hubieran buscado. Vamos a ver que en la historia, el pueblo de Israel, los ancianos de Israel, buscan a Jefté para convertirlo en su líder. Así que, hermanos, él se convirtió en un líder de forajidos, pero sin embargo lo reconocieron. Creó una fama, ¿verdad?, de ser temerario, quizás, y osado. Es una fama quizás no tan positiva, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, pues
Este es grande, pero entre los que hacen mal. Pero sin embargo, al mismo tiempo que los enemigos amonitas se levantaron contra el pueblo de Dios, al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, su fama precisamente de Jefté se levantaba. Era reconocido. Ahora, esta ciudad de Tob se encontraba después, o vamos a decirlo así, del otro lado del mar de Tiberíades. El mar de Tiberíades, ¿verdad?, que se conoce también como que el mar de Galilea, el centro de operación en su tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Canaán, vamos a decirlo así, Capernaum se encontraba de este lado, y de este lado se encontraba la tierra de Tob, que después precisamente se le tuvo el nombre de Gadara. ¿Ya recuerdan algo de Gadara? ¿El endemoniado? Gadareno, no ganadero, Gadareno, ¿verdad? Este endemoniado Gadareno, el cual habitaba del otro lado. De ahí para allá actualmente es Jordania. Es precisamente esta nación de Jordania. Es una nación que, pues vamos a decirlo así, casi el 100% es una ciudad desértica. Sí hay algunas afluentes de agua, pero podemos decir que es muy árido. Allá de aquel lado es donde estaba precisamente Jefté. Así que, hermanos, la opresión más fuerte de los amonitas y de los filisteos venía de dos frentes. Uno, vamos a decirlo así, del lado del mar Mediterráneo. La palabra filisteo significa precisamente los que están cerca del mar. Ajá. Y del otro lado, precisamente los amonitas. Pero oprimían del norte a sur. Es decir, iban de las ciudades o de las tribus que se encontraban más debilitadas y empezaban a oprimir de norte a sur al pueblo de Israel. Así que, hermanos, el desierto norte, que estaba fuera de los límites de las tierras dadas a la segunda tribu de Manasés, ahí estaba exiliado Jefté. Así que podemos ver en primera instancia que su carácter era precisamente un hombre esforzado y valeroso. ¿Cuál es la segunda característica que como líder él toma? Jefté es un líder calculador. Jefté es un líder calculador. ¿Qué es una persona calculadora? Una persona calculadora es aquella que hace las cosas pensándolas con cuidado, sopesando las ventajas e inconvenientes y especialmente teniendo en cuenta el interés personal que puede reportarle el hacer algo. Cuando se dice que alguien es calculador, ¿es por qué? Pues va a trabajar, pero esperando algo a cambio. Vayan a Jueces 11 del 9 al 11. Voy a leer del 8 al 11. Dice así: y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. La palabra caudillo se puede traducir como jefe. De hecho, en las versiones, ¿verdad?, vamos a decirlo más contemporáneas, o en la versión incluso de las Américas aparece como jefe. Y los ancianos de Galaad, versículo 10, respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros. Ya vemos ahí precisamente el requerimiento que hace precisamente Jefté, ¿verdad? ¿Seré yo vuestro caudillo? Al final del versículo número 9, y en el 10 dice así: y los ancianos de Galaad responden a Jefté, se comprometen a algo y ponen de testigo a Dios: Jehová sea nuestro testigo entre nosotros. Si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Observen esta su última frase. Jefté habló todas estas palabras delante de ¿quién? De Jehová. Quizás en su conducta, ¿verdad?, era una gente temeraria y se había unido con bandidos, pero de su mente no se había alejado de Dios. De hecho, en Jefté no se menciona que adorara a algún dios pagano. Hay dos aspectos que debemos notar en esta porción. Número 1, Jefté busca una retribución. Yo voy a pelear por ustedes, pero ustedes me harán jefe. Me harán su gobernante o su juez. Y número 2, el segundo aspecto, Jefté ora a Jehová por esta empresa, porque pone precisamente todas sus palabras delante de
Jehová. Es decir, ahí en esa situación, ¿verdad? Que se acerca a Dios, ¿verdad? En oración y le dice, pues yo he demandado esto de los ancianos de Israel. Así que yo quiero, ¿verdad? Que tú me des también la victoria para liberar a tu pueblo. Otra característica del liderazgo es que Jefté, punto número 3, es conocedor de la historia de la conquista. Ahora, hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Si usted continúa leyendo los versículos del capítulo número 11, y espero que lo haga en su casa, esta porción de la Escritura va a observar algo. Es una sección extensa en la cual Jefté bosqueja la manera en que los amonitas los israelitas entraron a la tierra prometida, allá en el tiempo, precisamente después de que Moisés muere, y Josué introduce al pueblo de Israel. Y explica que la tierra en realidad, la tierra la cual está en disputa en ese momento entre los amonitas y el pueblo de Israel, le pertenece a los israelitas, porque ellos habían ganado ese territorio de un modo legítimo. Allá en aquel tiempo, en el tiempo en el cual van a entrar a la tierra prometida, el rey de los amonitas en ese tiempo, y estamos hablando quizás ya desde el tiempo de Jefté atrás, 200 años atrás, el rey de los amonitas simplemente no les permite pasar por su territorio al pueblo de Israel. No sé si recuerden esto. Y ahora el rey actual de los amonitas está diciendo que la tierra al norte les pertenece a ellos. En otras palabras, este rey justifica la guerra acusando al pueblo de Israel de haberla tomado a la fuerza. Y cuando subió de Egipto, casi 400 años atrás, el pueblo de Israel, Jefté entonces, después de oírlo, rectifica la historia y le dice: el pueblo de Israel tuvo que evitar entrar al territorio moabita porque el rey en turno en ese tiempo no se lo permitió. Posteriormente el pueblo de Israel pidió permiso a los amorreos para pasar por su tierra y este tampoco se los permitió, pero hizo algo más. En ese tiempo de Josué, el pueblo amorreo se levanta contra el pueblo de Israel. Y a Israel le venció. Y al vencerle toma posesión primeramente de la tierra de los amorreos. Es aquí en donde el rey moabita pretende tomar el territorio que no le pertenecía. Él está diciendo que eso nos pertenecía cuando él no tuvo ninguna injerencia. Sin duda podemos aprender algo, que un líder debe de conocer sobre lo que habla. Un líder debe de conocer sobre lo que habla. Nosotros, hermanos, cada uno de ustedes está puesto en una posición de liderazgo, sea como padre, como madre, aún como joven, si está usted a lo mejor como joven, ¿verdad? Como a lo mejor jefe de grupo, o a lo mejor en algún ministerio está en una posición en la cual usted ya de forma, vamos a decirlo así, implícita, usted debe de ser ejemplo hacia los demás. Estamos en una posición de liderazgo. Los maestros en sus escuelas, en sus grupos, están en una posición de liderazgo. O solamente que dejen hacer a los alumnos lo que ellos quieran, ¿verdad? Los médicos están en una posición de liderazgo porque esperan precisamente que obedezcan las indicaciones médicas. Lo mismo sucede en cada ocasión en las cuales nosotros tenemos que a lo mejor dar una indicación. En ese momento estamos en una posición de liderazgo. Pero como cristianos, hermanos, nosotros debemos ser conocedores de la Escritura, conocedores de la palabra de Dios. Ya anteriormente habíamos hablado de la importancia de poder memorizar versículos y de aprender la historia de la Escritura. Y no dejarnos llevar por incluso sutilezas que a veces caen, vamos a decirlo, en una situación de una verdadera ignorancia de la palabra de Dios. Les comentaba hace tiempo en una predicación, y no mucho tiempo atrás, acerca de que en una encuesta a cristianos, jóvenes cristianos universitarios, se les preguntaba qué significaba Gomorra, o qué pensaban ellos que eran Gomorra, y ellos lo asociaban con una enfermedad, o simplemente lo asociaron con otra cosa, y no en realidad con una ciudad pagana. Como también, ¿verdad? A veces la gente se deja llevar y dice, como la Biblia dice, ¿verdad? Yo te ayudaré. Y si en algún momento dado se tuviese un reto, ¿verdad? Con respecto a esto, a lo mejor podríamos decir, que madruga,
Dios lo ayuda, ¿no? Pues en sus Biblias no aparece eso, hermano. No aparece eso. Pero estamos hablando de alguien que si hemos estado domingo tras domingo, escuchado predicaciones, y no conocemos cuál es el personaje céntrico de la Biblia, y no podemos defender la doctrina básica de la salvación, del Espíritu Santo, de la iglesia, del bautismo, y estoy hablando de que esto es básico, porque incluso Pablo dice, tengo que regresar a los rudimentos, y habla de este tipo de conocimientos, de la fe, de la salvación, del bautismo. Entonces podemos decir, bueno, entonces, ¿cuáles son más avanzados, verdad? ¿Cuáles son las cosas más profundas que en realidad deberíamos nosotros saber para que cualquier movimiento de doctrina no nos mueva? Para que podamos estar firmes contra todo aquel que demande razón de nuestra fe. Así que, hermanos, debemos de conocer esto. ¿Qué otra característica como jefe o como líder Jefté tenía? El 4, también lo tienen ustedes en sus bosquejos. Jefté fue un líder que cumple las promesas hechas a Dios. Nos tendremos que saltar hasta el versículo 29. Los versículos que dejamos sin leer nos hablan precisamente de la forma en que Jefté defiende precisamente la posición de que esa tierra, la cual, ¿verdad?, los amonitas pretenden rescatar, no es de ellos, es de los israelitas. Este versículo 29 en adelante representa una de las porciones quizás más controvertidas del libro de los Jueces. Incluso puedo decir, incluso del Antiguo Testamento. Dice el versículo 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Vemos una característica, ¿verdad?, que no tuvo Abimelech, que el Espíritu de Jehová nunca estuvo con Abimelech, sin embargo con Jefté está. Y pasó por Galaad y Manaset. Jefté pasó por Galaad y Manasés. Y de ahí pasó a Mizpa de Galaad. Y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová. ¿Cuál es la clase de voto? O vamos a decirlo así, Jefté le prometió algo a Dios. Jefté le prometió algo a Dios. Dice la palabra de Dios que si le prometes algo a él, ¿verdad?, es mejor que lo cumplas. O es mejor que no prometas, y no que prometas, y no cumplas. Jefté hizo esta promesa a Jehová. Si entregares a los amonitas en mis manos, y observen esto, Jehová nunca le pidió algo, pero sin embargo él impulsivamente hace este ofrecimiento. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa, y está hablando de su familia y hablando de sus siervos, todo lo que le pertenecía a él era de su casa. Cuando regrese victorioso de los amonitas, ¿será de quién? De Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, después de la victoria, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos. Me salté al versículo 34. 34. Ya había tenido la victoria, y dice 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, o si has empeñado tu palabra, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre. Observen, aquí la hija ya sabía cuál era el voto, sacrificarla a ella, porque eso era lo que había prometido, ¿cierto o no? Pero vuelve a decir otra cosa: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y le dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasando los 2 meses volvió a su padre,
quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Qué dice después? Y ella nunca conoció varón. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Ahorita lo vamos a ver. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita. Endechar quiere decir entristecerse con ella. 4 días en el año. ¿Por qué les digo que es lo más controversial? Son pasajes que a veces los leemos y nos saltamos, y en realidad a veces es difícil entender qué es lo que está sucediendo, porque aparentemente, ¿verdad? Vamos a decirlo así, o realmente, que también quiero dar también esa disyuntiva, sacrificó a su hija, o aparentemente no la sacrificó. Este voto hecho a Jehová por parte de Jefté es una de las más discutidas entre los teólogos. Hay por lo menos 2 posturas en cuanto a cómo se dio este voto. Una de ellas es que Jefté cumplió al pie de la letra sacrificando a su hija, es decir, como cuando Dios le requirió a Isaac, a Abraham, que lo iba a sacrificar. Pero hay algunas cosas que debemos de notar. Hace poco, ¿verdad? Nuestro hermano Rogelio me preguntó qué piensa de este pasaje cuando estaba en la lectura que nos tocaba el día domingo. No tiene mucho que pasamos esto, y yo le digo, bueno, la cuestión es esta. La interpretación que yo inmediatamente le di es esta. Bueno, primeramente entendemos que Dios no se lo demandó. Dios no se lo demandó. Ajá. Él lo cumplió, vamos a decirlo de alguna forma, pero no se lo demandó. Ahora, y estudiando más profundidad esto, hermanos, en ocasiones tenemos que considerar algunas cuestiones. La cuestión precisamente de que la inerrancia de la Biblia se da en los textos originales. ¿Qué es esto de la inerrancia? Que no contiene error. Todos los traductores de la Biblia, no solamente por su buena intención, tratan de dar el significado más exacto de la Escritura, sino simplemente por aspectos del lenguaje se encuentran limitados. Lo hemos explicado en varias ocasiones, como por ejemplo la palabra fe en el original tiene 5 acepciones y la palabra amor tiene 5 acepciones, sobre todo en el griego, en la palabra amor. Sabemos del amor ágape, el amor filial, el amor eros, ¿verdad? Que son acepciones y que no se mencionan así en el Nuevo Testamento en el español, porque todas se traducen como amor. Lo mismo la palabra salud, que se puede traducir precisamente como una salvación o una recuperación de física, o como la misma salvación hablando espiritualmente. Así que tenemos que pensar un poco también en esto. Jefté no cumplió, vamos a decirlo así, perdón, Jefté cumplió o no cumplió dando a su hija en sacrificio. Primeramente tenemos que considerar a esto Jehová no lo demanda en realidad. Fue un ofrecimiento por parte de Jefté. La otra postura tiene que ver con la traducción que se dio en la Biblia Reina Valera. Observemos otras traducciones. La Biblia Peshitta dice esto, versículo 31. El que salga a la puerta de mi casa para encontrarme cuando haya venido en paz de los amonitas, será para Yahvé. Jehová y Yahvé son 2 traducciones correctas. Es el mismo nombre que se le apela a Dios. Pero dice así: será para Yahvé o lo ofreceré en holocausto. Aquí hay una diferencia entre precisamente esta letra de enlace, ¿no? I o O. La Biblia de las Américas, que es una Biblia de la que vamos a decirlo así también, de las más fidedinas y de las que han sido cotejadas con más exactitud también, junto con la Reina Valera. Sucederá, dice así el versículo 31, que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva en paz de los amonitas, será del Señor o lo ofreceré como holocausto. Cuando yo estaba cotejando el estudio, pues yo me encontré con esto. Yo digo, bueno, si siempre hemos nosotros apelado que debemos de tener 2 o 3 versiones para poder hacer un estudio correcto de la Biblia, ¿cuál va a ser vamos a decir, la traducción correcta con respecto a esta palabra que cambia el significado de forma completa? Lo cambia de forma completa. Al irme precisamente a un diccionario de hebreo,
en el cual empieza a dar precisamente los significados de las palabras, empieza precisamente a aclararse este asunto. Pero antes de eso quiero comentar esto. Los sacrificios humanos como un ritual a Jehová no son compatibles con el carácter de Dios. No son compatibles con el carácter de Dios. Salmo 106, 37 al 39. Vayan ustedes a Salmo 106, 37 al 39. Voy a leer del 34 porque habla precisamente de la situación que está ocurriendo en el tiempo de los jueces, después de Josué, e incluso antes de Josué, porque todavía no habían sacado a los pueblos de la tierra prometida. Dice el versículo 34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y el versículo 36 dice así: y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Qué dice el 37? Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se constituyeron con sus hechos. Vemos un rechazo de parte de Dios al sacrificio humano, ¿cierto o no? Sí. Vayan ustedes a Isaías 57. (57:5). Del 3, voy a leer del 3, porque son los contextos inmediatos. Dice el versículo número 3: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúlterio y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? Nuevamente hace énfasis en las actividades paganas de idolatría, como ritos a los dioses falsos se sacrificaban a sus hijos. Así que no va de acuerdo precisamente a la moral de Dios. Cuando Dios le pide a Abraham en sacrificio a su hijo Isaac, ¿por quién es detenido Abraham? Por Dios mismo. Por Dios mismo. En esta prueba que no se le ha dado a ningún ser humano más que a Abraham, fue una prueba suprema de fe, de obediencia, porque Dios le había prometido que del hijo de la promesa, ¿verdad?, él sería padre de multitud de naciones, y era su único hijo de la promesa. El sacrificarlo delante de Dios, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, ahí en Hebreos, que Abraham lo entregó sabiendo, dice sabiendo, y incluso ahí metafóricamente, que lo resucitaría. Que lo resucitaría. Pero sin embargo no llegó a ese punto. Dios detuvo la mano de Abraham. Porque en Isaac será llamada descendencia. Fíjense lo que encontré. Hablando acerca de estos precisamente contextos del diccionario hebreo. El comentarista hebreo y erudito de las lenguas hebreas llamado Rabbi David Kimichi, que es un rabino, que también es participante de las traducciones, hace esta observación. La partícula gramatical hebrea bau, que es precisamente lo que da el símbolo de la letra I o O, se usa en nuestro español, traduciéndose como I o incluso como ni. Como ni. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se sentado. Es el mismo, precisamente es el mismo vocablo, o la partícula gramatical, enlazando una segunda preposición. Así que él explica que este voto consta de dos partes.
y que debe de considerarse el argumento inmediato a esta preposición. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que dentro de las leyes de interpretación, ya habíamos mencionado algunas leyes, ¿no?, con respecto a cómo interpretar la palabra, la Biblia. Entre ellas es preguntarse lo siguiente: ¿quién escribe? ¿A quién escribe? ¿Por qué lo escribe? ¿Cuándo lo escribe? Y todo esto nos va a dar claridad. Pero también hay otra ley, que es precisamente la ley, precisamente ¿de qué? De la argumentación inmediata. Esta ley de la argumentación inmediata va a dar claridad a un texto. A un texto. Y en este caso es lo que está sucediendo así. Porque el versículo 37, regresamos a Jueces capítulo número 11. Jueces 11. Menciona esto. Versículo 37. Volvió a decir a su padre, ¿quién? Su hija: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeros. No lo entendemos mucho este contexto porque pues vamos a decir, bueno, yo no he conocido ninguna dama que llore su virginidad, en realidad en el sentido de precisamente como una costumbre ¿de qué? Como una costumbre de voto. ¿Qué era esto de llorar la virginidad? Llorar la virginidad era precisamente de que el voto se daba para que la mujer se quedara precisamente sin casarse, sin conocer varón por mucho tiempo. Recuerden que en la cultura que nosotros estamos hablando, la hebrea, incluso en el tiempo de Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, era el padre de la dama quien la daba en casamiento. Si el padre no quería, esa mujer no se casaba, aunque amara mucho al chico, no se casaba. Por eso cuando habla acerca del matrimonio en 1 Corintios capítulo número 7, si alguno tiene hija, doncella, que la case. ¿Por qué? Porque ¿quién daba el consentimiento? El padre. Y en este sentido, ¿verdad?, podemos entender que el contexto habla de que el padre ya no iba a permitir eso. Esa es la primera parte del contexto argumentativo. Segundo, dice, y pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y el siguiente argumento es este: y ella nunca conoció varón. Cuando menciona el argumento que ella nunca conoció varón, lo dice este rabino, dice, alude a una dedicación de por vida de castidad. ¿Por qué? Porque ya no tendría caso argumentar esto después de que ella pide llorar su virginidad. ¿Me explico? O sea, ya no lo pediría de nuevo. Si ya iba a ser sacrificada, pues, ¿para qué entonces hacer la afirmación de que nunca conoció varón? En realidad las traducciones se ven divididas, hermanos. Las traducciones, o vamos a decirlo así, las interpretaciones, y quien lo lee, se ve dividida porque esta partícula gramatical de enlace se puede traducir de ambas formas. Es una realidad, se puede traducir de ambas formas. Por consiguiente, el argumento inmediato toma vital importancia en la traducción. La cuestión es esta: el énfasis no está tanto en eso, sino en la actitud de quién, de Yahvé, de cumplir su promesa y la obediencia de su hija, de que se llevase a cabo. Eso es lo primordial. Con respecto al otro, se queda precisamente como un punto de aclaración. Pero viendo esto nos permite a nosotros entonces poder decir, bueno, no puede haber una situación de la cual vaya en contra de la moral y de los designios de Dios en cuanto a la vida humana. Entonces, esta es una situación que en particular, ¿verdad?, que no afecta la doctrina ni la columna doctrinal de la Iglesia con respecto a esto, siempre y cuando, ¿verdad?, podamos nosotros entonces constatar sobre qué punto vamos a decir interpretación, cada uno en forma particular se va a inclinar. Yo me inclino a la segunda, la que descubrimos ahora, a partir de esto. Porque entonces el argumento inmediato no tenía significado. ¿Me explico? En ese sentido. Conclusión. Así como el pueblo de Israel tenía una inconsistencia espiritual, en ocasiones los hijos de Israel parecen no darse cuenta que la cuesta abajo en la vida cristiana es muy evidente cuando tus prioridades cambian. Voy a volverlo a leer. Así como el pueblo de Israel tenía una inconsistencia espiritual, en ocasiones los hijos de Israel, menciono, pueden ser inconsistentes
porque parecen no darse cuenta que la cuesta abajo en la vida cristiana es muy evidente cuando tus prioridades cambian. Si tú piensas que la vida cristiana es una vida de ritos, pues te vas a enfrascar solamente en venir. Pero cuando entiendes que la vida cristiana es una vida que obra cambios diarios a partir de convicciones que ejercitamos a través precisamente del ejercicio espiritual de la oración, de dejar el gobierno del Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas, entonces podemos decir que estamos yendo cuesta arriba. Pero si cambiamos nuestras prioridades, en ocasiones podemos ir cuesta abajo. Y pueden pasar años para tomar conciencia de que somos nosotros quienes nos estancamos y somos derrotados por nuestras propias decisiones y concupiscencias. Sin embargo, Dios es paciente y se compadece de nuestra comunión se compadece de nuestra condición, ¿verdad? Cuando caemos. Todos sin duda tenemos una posición de liderazgo, como padres, en los trabajos, en la iglesia, y que podemos inmiscuirnos con el liderazgo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y que Dios en ocasiones va a propiciar un cambio de dirección, incluso cuando a veces las cosas parecen estar mal. Dios a veces permite que las cosas no sean lo que nosotros hemos planeado, porque sus planes no se ajustan a nosotros, sino nosotros debemos ajustarnos a los de Él. Y parece que hay un declive. Esto ocurre, hermanos, en cualquier posición de liderazgo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurrió con las iglesias durante la pandemia? Muchas regresaron sin el total de creyentes que venían antes. Muchas tuvieron un déficit de verdad de asistencia, un déficit en cuestiones materiales, un déficit incluso a lo mejor en vida espiritual, si no se atendió durante la pandemia, ¿verdad? A través de los medios que Dios nos puso. ¿Qué cambios tuvimos que obrar? Yo creo que si la pandemia no hubiese aparecido, no tendríamos nosotros forma de transmitir porque nunca lo habíamos hecho. Quizás pensábamos que eso no tendría que usarse. Sin embargo, lo hicimos incluso hasta de forma diaria por 2 años, de forma continua. Ahora, ¿qué es lo que podemos nosotros aprender y entender en realidad? ¿Y cuál es en esta época, verdad? ¿Cómo es que podemos nosotros enfocarnos en trabajar para el Señor? Primero, considerar, hermanos, que todos, no solo el pastor, todos y cada uno de nosotros fuimos llamados desde el momento en que Dios nos restauró, nos restituyó, nos regeneró, nos justificó, a un llamado a servir, porque la gran comisión no es dada solamente para el pastor, la gran comisión es dada para cada creyente. El buscar la santidad, ¿para quién es dada? Para todos, ¿cierto o no? El tener compromiso y el ser consagrados es para todos. Así que, hermanos, debemos entender que ese es nuestro propósito. La pregunta es, ¿cuánto vamos a tardar en cumplir? ¿Cuánto? Y aprendamos de lo que estamos viendo en el libro de Jueces. No tenemos que estar pensando en restauraciones y caídas en cada etapa de nuestra vida o cada 2, 3, 4 años. Tenemos que pensar que Dios, ¿verdad?, siempre tiene un remanente, el cual Dios va a utilizar como Jefté y los demás jueces. Pero es nuestra decisión. Oremos, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra y por darnos, Padre Santo, entendimiento y claridad a través de estas historias, Señor, de los libros de jueces, del libro de jueces. Padre bendito, te pedimos que tú también nos ayudes y que tú nos bendigas, Señor, durante este día y los próximos días, Señor. Estaremos, Señor, pues quizás en actividades, mis hermanos están en actividades propias de su trabajo, Señor, de sus familias, emprendiendo, Señor, quizás proyectos. Tú permite, Padre, que siempre tengan en la mira que tú, Señor, estás delante de todo eso y que podamos ser como valerosos y esforzados. Permítenos no decaernos bajo cualquier circunstancia y que tú, Padre Santo, sea quien obres. Ayúdanos a aprender, Señor, las lecciones que nos dan también cuando haya situaciones de prueba. Y ayúdanos, Señor, a reconocer cuando haya situaciones de bendición. Que nunca dejemos de agradecerte. Te damos toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.